Hubo un tiempo en que el teléfono en México no era un objeto, era una conquista. Tener línea era casi un rito familiar. Se pedía, se esperaba, y a veces se esperaba tanto que parecía que nunca iba a llegar. Y cuando por fin llegaba, no era solo un aparato en la pared. Era la sensación de que tu casa, por fin, estaba conectada con el mundo. Hoy lo damos por hecho. Hoy cualquiera saca el celular del bolsillo y listo. Pero en ese México de antes, el teléfono fijo era algo serio. Era costumbre, era estatus, era necesidad, era negocio, era familia, era emergencia, era vida. Y en el centro de todo eso había un nombre que no se pronunciaba como marca, se pronunciaba como institución: Telmex. Ahora escucha esto, porque es la pregunta que va a guiar todo este documental. ¿Cómo es posible que algo tan cotidiano, tan nacional, tan de todos, se convirtiera en el símbolo perfecto de una era, y de un cambio que todavía estamos pagando? Porque esta no es solo una historia de cables y llamadas. Esta es una historia de poder, de control, de modernidad prometida, de decisiones que se vendieron como inevitables. Y si me acompañas hasta el final, vas a entender algo que duele: que cuando un país entrega su comunicación, no entrega un servicio, entrega una palanca, entrega una llave, entrega el futuro en cuotas. Pero no te adelantes. Antes, vamos a recordar lo que era México cuando Telmex era Telmex. Había una época en que la comunicación tenía un peso que hoy se nos olvida. Mandar un mensaje no era instantáneo. Hablar con un familiar en otro estado no era una videollamada. Era un evento. Y cuando hablamos de Telmex en la memoria de quienes nacieron entre 1960 y 1970, hablamos de escenas muy claras. El teléfono con cable largo en la sala. El "no me cuelgues". El "marca bien". El "es larga distancia". El "habla rápido porque sale caro". Hablamos de la guía telefónica, ese libro enorme que parecía infinito. Hablamos de las cabinas. Las cabinas de esquina, las cabinas en el centro, las cabinas cerca del mercado. Las monedas, las tarjetas, las filas, la ansiedad de la llamada. Hablamos de un país donde la comunicación era limitada, y por eso valía tanto. Y aquí viene el primer gancho real. Telmex no era solo una empresa que daba servicio. Telmex era el sistema nervioso del país. Porque sin comunicación, no hay comercio ágil, no hay coordinación, no hay crecimiento, no hay eficiencia, no hay confianza, no hay país moderno. Por eso el teléfono fijo fue durante años una señal de avance. Ya llegó el progreso. Ya estamos conectados. Y esa idea, la idea de modernidad, es la que se usa como promesa en casi todas las grandes decisiones que cambian un país. Modernidad, eficiencia, inversión, mejor servicio, menos burocracia, más competencia. Suena bien, ¿verdad? Pero aquí viene el primer loop. Guárdalo en la mente, porque en unos minutos lo vamos a retomar. Cuando te prometen modernidad, pregúntate siempre esto: ¿modernidad para quién y a qué precio? Ahora volvamos al inicio del relato. Telmex fue durante décadas una pieza clave en la vida mexicana. Pero también era, como muchas instituciones enormes, un monstruo difícil de mover. Un sistema gigantesco que no siempre respondía rápido a la demanda de un país que crecía. Había quejas, había retrasos, había listas de espera, había historias de gente que metía solicitud y pasaban meses, incluso años. Y entonces llega un punto histórico que siempre aparece en estos documentales. El país se convence de que necesita un cambio radical, no un ajuste, no una mejora gradual, un cambio de era. Y aquí es donde la narrativa se vuelve peligrosa, porque un país en necesidad es un país fácil de convencer. Se empieza a decir: ya no se puede así. Esto no funciona. El Estado es lento. Necesitamos inversión. Necesitamos modernizarnos. Y aquí entra una verdad incómoda. Muchas veces, cuando una institución pública tiene problemas reales, la solución no se plantea como arreglarla, sino como entregarla. No siempre, pero muchas veces. Y así empieza el punto de inflexión. La historia avanza hacia un momento donde Telmex deja de ser solo una institución nacional y se vuelve el centro de una de las decisiones económicas más grandes de la historia moderna de México: la privatización. Esta palabra es clave, porque en la mente de muchos, privatización se vendió como sinónimo de futuro, como si fuera el paso inevitable para entrar al mundo moderno, como si fuera el boleto de entrada a la eficiencia. Pero la realidad
Privatización significa otra cosa. Significa que un servicio estratégico cambia de manos, cambia de lógica, cambia de prioridades. Y aquí va el segundo loop, el que más duele. Guárdalo también. Cuando cambias la lógica de un servicio esencial, no solo cambia el servicio, cambia el país. Porque una empresa privada no existe para cumplir una misión nacional. Existe para generar valor para sus dueños. Eso no es un insulto. Es su naturaleza. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa naturaleza toma control de algo tan esencial como la comunicación? Y aquí es donde empieza la parte que engancha, porque esto no es blanco o negro. No es lo público es bueno y lo privado es malo. No funciona así. Lo que funciona es entender que se prometió, que se hizo y qué consecuencias dejó. La promesa fue modernidad. El argumento fue que hacía falta inversión, expansión, tecnología, eficiencia. Que el país necesitaba más líneas, mejor calidad, mejor cobertura. Que había que acelerar el progreso. Y si tú escuchas eso sin contexto, suena lógico. Pero ahora viene el golpe narrativo. La pregunta no era si hacía falta modernizar. La pregunta era quién iba a controlar esa modernización, y bajo qué reglas. Porque una privatización no es solo una venta. Es un pacto, es un diseño, es un marco. Y cuando el marco se diseña mal, o se diseña para favorecer a pocos, lo que se crea no es competencia. Se crea poder concentrado. Y cuando se concentra poder en comunicación, se concentra influencia. Ahora, pausa un segundo. Porque aquí quiero que lo visualices. Imagínate México como un cuerpo. Las carreteras son venas. La electricidad es energía. El agua es supervivencia. Y la comunicación es el sistema nervioso. ¿De verdad vas a entregar el sistema nervioso sin asegurarte de que existan límites claros, vigilancia real y competencia efectiva? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando miran hacia atrás. Y aquí entra el corazón emocional del tema para la gente que vivió esa época, porque no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de experiencias. De un México donde el teléfono era caro, donde la larga distancia se sentía como lujo, donde la comunicación tenía un costo emocional y económico. Y después, llega la promesa del futuro. La promesa de que todo va a mejorar. Pero la sensación que se instaló en muchos hogares fue otra. Que lo esencial se volvió negocio, y que el negocio se volvió intocable. Y aquí va uno fuerte para retención. ¿Recuerdas esa época en que todos sabían lo mismo? Para poner línea es un problema. Para arreglarlo tardan. Te cobran esto. Te cobran aquello. No hay alternativa. Esa frase, no hay alternativa, es la señal más clara de que no estás ante competencia. Estás ante dominio. Y cuando un dominio se normaliza, el país se acostumbra a vivir dentro de una sola opción. Y esa costumbre mata el poder del ciudadano. Ahora, este documental no está para gritar culpables. Está para entender el patrón. Así que lo diremos con cuidado. Para muchos analistas y para mucha gente que lo vivió, el problema no fue solo la privatización. El problema fue cómo quedó estructurado el mercado después. ¿Qué tan real fue la competencia? ¿Qué tan equilibradas fueron las reglas? ¿Qué tan protegidos quedaron los usuarios? Porque si privatizas y creas competencia de verdad, el usuario gana. Si privatizas y creas concentración, el usuario paga. Y aquí viene el tercer loop, el que conecta esta historia con el ADN de este canal. Cuando una decisión se presenta como por el bien del país, mira siempre quién termina con el control y quién termina sin opciones. Porque ahí está la verdad. Ahora, volvamos a la emoción del México cotidiano. Telmex no era un logo. Era un sonido. Era el tú. Era la línea ocupada. Era el bueno. Era el ¿quién habla? Era el me marcó y se cortó. Era el recibo que llegaba y se revisaba con atención. Era el ¿por qué salió tanto? Era el no hables tanto. Y esa realidad, para una generación completa, definió la relación con la comunicación. Hablar costaba. Conectarse costaba. Estar presente costaba. Y eso marca mentalidades. Marca hábitos. Marca cómo una familia se comunica. Entonces, cuando te dicen que todo eso va a mejorar, tú quieres creerlo. Y aquí entra la parte que hace que la audiencia se quede. Porque la historia no es solo se privatizó y ya. La historia es lo que pasó después. La sensación de que el teléfono, que debía ser puente, se convirtió en frontera. La sensación de que modernizar no siempre significó democratizar.
Y lo más fuerte es que esa historia del teléfono fijo se convierte en la base de algo más grande, el Internet. Porque si controlas la infraestructura, controlas la entrada al futuro, controlas la velocidad, controlas el precio, controlas la expansión. Y aquí, otra pregunta que engancha. ¿Cuántos años perdió México, en hogares, en escuelas, en negocios pequeños, por una conectividad cara o limitada? No hace falta acusar con rabia para sentir el golpe. Solo hace falta hacer la pregunta. Ahora, no todo fue oscuridad. Hubo avances, hubo expansión, hubo modernización tecnológica real. Sería absurdo negarlo. Pero lo que este canal busca no es negar avances. Es mostrar el costo oculto de ciertas estructuras. Porque una modernización que llega con concentración puede modernizar el país, pero también puede limitarlo. Es como ponerle motor a un coche, pero darle la llave a una sola persona. Y aquí va el momento de inflexión emocional, el punto donde el espectador dice, esto ya lo viví. Porque cuando alguien recuerda Telmex, no solo recuerda el servicio, recuerda una sensación, la sensación de estar amarrado a una sola opción, la sensación de que reclamar era difícil, la sensación de que el cambio era lento, la sensación de que era lo que hay. Y esa sensación se parece mucho a otras historias nacionales. Aquí viene el patrón completo, y si lo escuchas bien, vas a ver México distinto. Primero, una institución es símbolo. Luego, se vuelve problema. Luego, el problema se vuelve urgente. Luego, aparece la solución rápida con promesas enormes. Luego, la solución rápida crea una estructura difícil de revertir. Y finalmente, el país se acostumbra. Se acostumbra a pagar. Se acostumbra a no elegir. Se acostumbra a que así es. Y cuando un país se acostumbra a no elegir, pierde más que dinero. Pierde poder. Ahora, aquí viene la parte más delicada y más poderosa del guión, la traición sin gritos. Porque muchos lo sienten como traición no porque crean que todo estaba perfecto antes, sino porque sienten que el país entregó algo esencial sin asegurarse de que el beneficio fuera para todos. Y cuando la gente siente eso, no necesita teorías. Lo siente en el recibo. Lo siente en la cobertura. Lo siente en la experiencia. Lo siente en el no hay otra. Por eso esta historia engancha tanto, porque no se siente lejana. Se siente en la piel de una generación. Y ahora viene el giro final, el que deja ganas de seguir. Telmex es más que Telmex. Es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando México pasa de construir lo suyo a depender de decisiones que ya no controla. Y esto abre dos caminos de reflexión. El primero, ¿qué habría pasado si la modernización se hubiera hecho con otro diseño? Con competencia real, con reglas más duras, con vigilancia más estricta, con una expansión priorizando escuelas, hospitales, comunidades y no solo mercados rentables. El segundo, ¿cuántas decisiones similares vinieron después? Porque Telmex no es un caso aislado. Es una puerta. Es el primer gran, así se hace de una época. Y si Telmex fue la comunicación, imagina lo que viene cuando hablamos de energía, de transporte, de industria, de recursos. Por eso, aunque este video hable de teléfonos, en realidad habla del país entero. Y aquí llega el cierre con el gancho final. Si tú naciste entre 1960 y 1970, viviste dos Méxicos. Viviste el México donde la comunicación era escasa y valiosa, donde esperar una línea era parte de la vida. Y viviste el México donde la modernidad llegó con promesas, pero también con una sensación, que lo esencial se convirtió en negocio, y que el negocio se volvió intocable. Y si eso te incomoda, si te deja esa espinita de aquí pasó algo grande, entonces estás viendo exactamente lo que este canal quiere mostrar. El México que pudo ser, y lo que se nos fue en decisiones técnicas que terminaron cambiándolo todo. Ahora dime algo, y contéstalo con honestidad. ¿Tú recuerdas cuando tener teléfono era un lujo, y cuando se volvió una dependencia? ¿Recuerdas cuando el país sintió que avanzaba, y cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control? Porque la historia de Telmex no termina en Telmex. La historia de Telmex explica por qué, en muchos sectores, México camina con freno. Y en el próximo episodio vamos a entrar a una historia todavía más grande, todavía más sensible, todavía más cotidiana. La energía. Porque si la comunicación es el sistema nervioso, la electricidad es el corazón. Y cuando el corazón se vuelve campo de batalla, el país entero late distinto. Quédate, porque lo que estás empezando a ver no es una serie de casos sueltos. Es un patrón. Y cuando lo ves, ya no puedes